Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Mi nombre es Raúl Iván Figueroa Arechiga y en esta ocasión te hablaré sobre el tratamiento fiscal de gastos de viajes y viáticos. Y bueno, la definición de un viático, de acuerdo a la lengua española, viene del latín viaticum, que significa vía o camino, y que es la prevención en especie o en dinero de lo necesario para el sustento de quien hace un viaje, y la subvención en dinero que se abona a los diplomáticos para trasladarse de un punto a otro de su destino. Y bueno, los gastos de viajes es la cantidad que se ha erogado o se eroga con motivo de un viaje. Y la deducibilidad de viáticos y gastos de viajes de acuerdo a la ley de ISR, sin distinción en cuando se trata de la posible deducibilidad de dichas partidas de acuerdo al artículo 28, fracción quinta de la ley de ISR, en el cual habla sobre los viáticos o gastos de viajes en el país o en el extranjero cuando no se destinen al hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce temporal de automóviles y pago de kilometraje de la persona beneficiaria del viático o cuando se apliquen dentro de una faja de 50 kilómetros que circunde al establecimiento del contribuyente. Y se habla solo de viáticos y no de gastos de viajes. En el artículo 93, fracción 17, los viáticos cuando sean efectivamente erogados en servicio del patrón y se compruebe esta circunstancia con los comprobantes fiscales correspondientes, es decir, las facturas de los gastos de los viáticos. Y el artículo 99, fracción 11, debe proporcionarse a más tardar el día 15 de febrero de cada año a las personas a quienes les hubieran prestado servicios personales subordinados constancia del comprobante fiscal del monto total de los viáticos pagados en el año calendario de que se trate, por lo que se aplicó lo dispuesto en el artículo 93, fracción 17 de esta ley. Y bueno, pues aquí es un ejemplo en el cual una persona física o persona moral contribuyente tiene una deducibilidad del ICR y el IVA respectivamente timbrado en dinero en especie, otorgándole a una persona moral o física que viene siendo un tercero, un viaticante, en el cual puede ser un ingreso grabado o exento, que más tarde les explicaré con más detenimiento. Y los requisitos generales de las deducciones aplicables de acuerdo al artículo 27 de la fracción primera deben ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, deducciones estructurales y no estructurales. Las estructurales son las erogaciones vinculadas con la producción u obtención del objeto del impuesto y deben reconocerse por el legislador a fin de respetar el principio de proporcionalidad en materia tributaria, dado que aminorar los ingresos brutos con los gastos en que se incurrió para generarlos permite identificar la renta neta de los causantes. Y debe estar amparada con documentación que reúna los requisitos fiscales, el CFDI, como ya hemos comentado, y cuando los pagos sean 2000 se efectúen por medios bancarizados. Por ejemplo, los combustibles, el pago debe efectuarse por medios bancarizados, sea cheque o transferencia no efectivo, y pues deben de estar registrados en contabilidad, sea la cantidad que sea en este caso de combustibles. Y los aspectos contables a considerar: las normas de información financiera de acuerdo al anexo 24 del reglamento fiscal, el código agrupador del SAT, el reglamento de miscelánea fiscal, el anexo 24 debe tener el código agrupador del SAT a nivel de gastos y no de costos, y la cuenta es viáticos y gastos de viaje, y para efectos fiscales la deducción de los gastos es de forma neta. Y los escenarios contables: se entrega recursos al viaticante, al deudor, que luego comprueba parcial o totalmente, y lo comprueba por medio de un CFDI, o comprueba parcialmente con CFDI y otra parte sin CFDI y devuelve el excedente del dinero, o comprueba parcialmente con CFDI y otra parte sin CFDI y no devuelve el excedente. Y el viaticante realiza las aseguraciones, o sea, el acreedor, y luego se le reembolsa las mismas. Y los requisitos generales de las deducciones: los pagos efectivamente erogados a quien acumulen el cobro
personas físicas o nuevos arrendamientos, sociedades civiles, transporte público, federal de carga y de pasajeros, entre otros. Y pagos de seguros y fianzas son deducibles solo cuando corresponda al concepto deducibles. Y deben reunir los requisitos particulares a más tardar el último día del ejercicio, y que la documentación comprobatoria se obtenga a más tardar en la fecha en que se presente la declaración del ejercicio, y las declaraciones informativas se presenten en los plazos que sean el artículo 76 de la ley de ICR y el 32 de la ley del IVA, y que la fecha de comprobante de un gasto deducible corresponda al ejercicio en que se pretende hacer deducir. Y no serán deducibles los gastos e inversiones en la proporción que representen los ingresos exentos respecto del total de ingresos del contribuyente, y los gastos que se realicen en relación con las inversiones que no sean deducibles. En el caso de automóviles y aviones, los gastos se podrán deducir en la proporción que represente el MOI deducible a que se refiere el artículo 36 de la ley de ICR respecto del valor de adquisición de los mismos. Y sí serán deducibles solo si se destinan al pago de hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce temporal de automóviles o pago de kilometraje. Y será deducible si se aplica fuera de una faja de 50 kilómetros que circunde el establecimiento del contribuyente. Y las personas a favor de las cuales se realice la erogación deben de tener una relación de trabajo con el contribuyente o le prestan servicios profesionales, y los gastos a que se refiere esta fracción están amparados con un comprobante fiscal cuando estos se realicen en territorio nacional, o con la documentación comprobatoria correspondiente cuando los mismos se efectúen en el extranjero. Y bueno, este es el ejemplo de una faja en la cual solamente es deducible cuando es mayor a 50 kilómetros. Hay otras excepciones que más adelante voy a continuar, en el cual los gastos destinados a alimentación. El artículo 28, fracción quinta, el monto de alimentación diaria por persona no debe exceder 750 pesos en el país y 1.500 pesos en el extranjero, y debe acompañarse con la documentación relativa al hospedaje o transporte, y si únicamente se acompaña la documentación relativa al transporte, la deducción procederá cuando el pago se efectúe mediante tarjeta de crédito de la persona que realiza el viaje. Y bueno, aquí cuando no se cumple la faja de 50 kilómetros, solamente puede ser deducible el 8.5%, siempre que se paguen, en el consumo en restaurantes, siempre que se pague con tarjeta de crédito o tarjeta de débito o monedas electrónicos autorizados por el SAT, a menos que se puedan clasificarse como viáticos. Y respecto a los viáticos, de acuerdo al artículo 28, fracción quinta, la deducibilidad al 100% respetando los topes, requisitos generales y considerando la faja, como habíamos comentado, de 50 kilómetros. Es decir, en resumen, si no se cumple la faja de 50 kilómetros, solamente es deducible el 8.5%, y si no, de acuerdo a los topes, si se cumplen los 50 kilómetros, de acuerdo a los topes que ya hemos comentado anteriormente. Respecto a la atención de clientes, de acuerdo al artículo 28, fracción tercera, la deducibilidad al 100% siempre que estén directamente relacionados con la enajenación de productos o la prestación de servicios y que sean ofrecidos a los clientes en forma general. Y los gastos por rentas de autos, de acuerdo al artículo 28, fracción quinta, que el monto por pago de arrendamiento de autos y gastos relacionados combustible, seguro, etcétera, no exceda de 850 pesos diarios, y dicho límite de gastos se aplica tanto si la erogación se realizó en territorio nacional como en el extranjero, y se debe acompañar con documentación relativa al hospedaje o transporte. Y los gastos destinados al hospedaje solo serán deducibles hasta por un monto que no exceda los 3.850 pesos diarios cuando se eroguen en el extranjero y se acompañe con la documentación relativa al transporte, y no hay límite para hospedaje erogado en territorio nacional. A diferencia de los relativos a alimentación, renta de autos y hospedaje, en el caso de gastos de transporte no hay un importe límite, no hay un tope, es decir. Y bueno, pues aquí en esta tabla vemos que
En forma resumida, la alimentación en el país son 750 pesos diarios y en el extranjero 1500 pesos. La renta de auto 850 y en el extranjero también 850 pesos. Y en los peajes sin límite en el país y en el extranjero son 3850 pesos. Y se trata de importes diarios por persona y debe acompañar la documentación relativa a los peajes o el transporte y acompañar documentación relativa al transporte. Y los gastos de viajes por seminarios o convenciones, de acuerdo al artículo 28, cuando total o una parte de los viáticos o gastos de viajes con motivo de seminarios o convenciones efectuados en el país o en el extranjero forman parte de la cuota de recuperación que se establezca por el tal efecto y en el comprobante fiscal o la documentación comprobatoria que los ampare, no se desglose el importe correspondiente a tales erogaciones. Solo será deducible de dicha cuota una cantidad que no exceda el límite de gastos de viaje por día destinados a la alimentación a que se refiere esta fracción, y la diferencia que resulte conforme a este párrafo no será deducible. Ahora, consideraciones adicionales en deducibilidad de viáticos. Quien presta el servicio al contribuyente deberá proporcionar una relación de gastos anexando los comprobantes respectivos que deberán reunir los requisitos fiscales que señala el Código de la Federación, Fiscal de la Federación. Y los comprobantes deberán ser expedidos a nombre del propio contribuyente si el prestador es independiente, o a nombre del propio contribuyente, o incluso a nombre de los trabajadores si hay una relación de trabajo, es decir, una relación laboral. Y la deducibilidad de cuotas de peaje. Para que los contribuyentes puedan deducir las cuotas de peaje pagadas en carreteras que cuenten con sistema de identificación automática vehicular o sistemas electrónicos de pagos, deberán amparar el gasto con el comprobante fiscal y el complemento correspondiente de la tarjeta de identificación automática vehicular o de los sistemas electrónicos de pago. Y bueno, aquí es un ejemplo en el cual un viático lo da a forma independiente, y de acuerdo al artículo 90 se consideran ingresos obtenidos por las personas físicas los que les corresponden conforme al título 3 de esta ley, así como las cantidades que perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que dichos gastos sean respaldados con comprobantes fiscales a nombre de aquel por cuenta de quien se efectúe el gasto. Y en el artículo 101 menciona que las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que dichos gastos sean respaldados con comprobantes fiscales expedidos a nombre de aquel por cuenta a quien se efectúe el gasto. Estos serán ingresos grabados. Y cuando es a un trabajador, de acuerdo al artículo 93, se considerarán ingresos exentos los viáticos cuando sean efectivamente erogados en servicio del patrón y se compruebe esa circunstancia con los comprobantes fiscales correspondientes. Y bueno, para quien recibe cantidades para erogarlas por cuenta de terceros, no objeto de ley, si lo respalda con comprobantes fiscales expedidos a nombre de aquel por cuenta de quien se efectúa el gasto, y es un ingreso grabado cuando no los respalde con comprobantes fiscales expedidos a nombres de aquel por cuenta de quien se efectúe el gasto. Gastos por cuenta de terceros no comprobados. Se consideran ingresos de las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo dichos gastos sean respaldados con comprobantes fiscales expedidos a nombres de aquel por cuenta de quien se efectúe el gasto. Y de acuerdo al artículo 41 del reglamento de la ley de ICR, cuando un contribuyente efectúa erogaciones a través de un tercero, salvo contribuciones, viáticos o gastos de viajes, el contribuyente deberá pagar al tercero mediante cheques nominativos a favor del tercero o mediante traspasos a cuentas bancarias o de casas de bolsas. Y el tercero deberá amparar las erogaciones realizadas con comprobante fiscal a nombre del contribuyente. Y para efectos del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, así como el 18 fracción octava y el 90 octavo párrafo de la ley de ICR y 41 del reglamento, los contribuyentes que paguen por cuenta de terceros las contraprestaciones por los bienes y servicios proporcionados a dichos terceros y posteriormente recuperen las erogaciones realizadas deberán proceder de la siguiente manera.
Los CFDIs deberán cumplir los requisitos del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, así como con la clave del RFC de tercero por quien efectuó la erogación. Y los terceros en su caso tendrán derecho al acreditamiento del IVA en los términos de la ley del IVA y del reglamento de la ley del IVA. Los viáticos en trabajadores. De acuerdo al artículo 93, fracción 17, los ingresos exentos son ingresos exentos los viáticos cuando sean efectivamente erogados en servicio del patrón y se compruebe esa circunstancia con los comprobantes fiscales correspondientes. Y la facilidad de comprobación de viáticos para trabajadores. Podrán no presentar comprobantes fiscales hasta por un 20% del total de viáticos erogados en cada ocasión, cuando no exista servicios para emitir los mismos, siempre que el monto que no se compruebe sea menor de 15,000 pesos en el ejercicio fiscal de que se trate y el monto restante de los viáticos se eroguen mediante tarjeta de crédito o tarjeta de débito del patrón. Y la parte que en su caso no se erogue deberá ser reintegrada por el trabajador que reciba los viáticos, o en caso contrario no le será aplicable lo dispuesto en este artículo, y la facilidad no es aplicable para gastos de hospedaje y de pasajes de avión. Las cantidades no comprobadas se consideran ingresos exentos para el ICR y siempre que además se cumplan con los requisitos del artículo 28, fracción quinta de la ley de ICR, en el cual los gastos a que se refiere esta fracción deberán estar amparados con un comprobante fiscal cuando estos se realicen en territorio nacional o con la documentación comprobatoria correspondiente cuando los mismos se efectúen en el extranjero. Consideraciones para quien recibe viáticos. Si es un independiente no hay ingreso si lo comprueba adecuadamente con comprobantes fiscales, y un trabajador el ingreso es exento si lo comprueba adecuadamente con comprobantes fiscales y fue erogado a favor del patrón. Y para efectos a considerar si el viático se considera ingreso grabado o exento, es una posible obligación para presentar e informar sobre viáticos recibidos, el tope de deducciones personales, discrepancia fiscal y dividendos ficticios. Y bueno, los requisitos para acreditar el IVA pues debe de contener el concepto, los requisitos de acreditamiento, ajuste de IVA de inversiones, opciones para determinar el IVA y conceptos que se excluyen de la proporción de IVA acreditable. Y el acreditamiento es restar el impuesto acreditable del impuesto causado. El impuesto acreditable es el impuesto que haya sido trasladado al contribuyente o el que hubiera pagado en la importación en el mes de que se trate, y es un derecho personal e intransferible excepto en casos de fusión o escisión. Y los requisitos del IVA acreditable que corresponde a erogaciones estrictamente indispensables para realizar los actos o actividades gravados, que sean deducibles para la ley de ICR, parcialmente deducibles. El IVA será acreditable en proporción correspondiente, que se recaben comprobantes con requisitos fiscales con el IVA expreso y por separado en CFDIs, y que el IVA haya sido efectivamente pagado. Para el pago efectivo, en el momento en que las contraprestaciones se paguen efectivamente, bienes, servicios, incluyendo anticipos o depósitos, cheques, son cobros o efectivo, y tarjetas electrónicas y vales cuando son aceptados como medio de pago, cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de obligaciones. Cuando el IVA que nos hubiera trasladado y nosotros retenido se entere en los términos y plazos señalados en ley, las retenciones se enteran el día 17 del mes siguiente y su entero debe ser efectivo y no es sujeto de compensaciones o acreditamientos. Una vez enterado el IVA retenido podrá ser acreditado en la declaración de pago mensual siguiente de la declaración en la que se haya efectuado el entero de la retención. Y en caso de realizar actos mixtos, gravados y exentos, el IVA que se pretenda acreditar se debe identificar y en su caso se debe determinar la proporción de acreditamiento respectiva. Y en caso de IVA acreditable en actos mixtos, debe separar el monto pagado de IVA que se pretende acreditar en los dos bloques: pagado por inversiones en los términos de la ley ICR, posibilidad de ajuste dependiendo del destino futuro de la inversión, y pagado por otros conceptos, y dentro de cada bloque identificar las erogaciones por las que se pagó IVA
con la generación de actos grabados exentos y no identificados en su caso. Y bueno, pues aquí es un ejemplo de identificación de derogaciones pagadas y el monto del IVA pagado acreditable con actos grabados 100%, con actos exentos no es acreditable y no identificado en el porcentaje de actos grabados de acuerdo al cálculo de su proporción. Y bueno, las repercusiones en aportaciones de seguridad social, la definición de salario. De acuerdo al artículo 82, salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Y en el artículo 84, el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestación en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Y la jurisprudencia sobre viáticos. El salario, los viáticos no forman parte. En el salario los viáticos no forman parte de él. Y es cierto que la Ley Federal de Trabajo dispone que dentro del salario quedan comprendidos no solo los pagos hechos por cuotas diarias, sino también las gratificaciones, percepciones, habitación y cualquier otra cantidad que sea entregada a un trabajador a cambio de su trabajo, incluyendo además todas las ventajas económicas establecidas en el contrato a su favor. Pero para que una prestación pueda considerarse parte integrante del salario es preciso que se le entregue a cambio de su trabajo, lo que no ocurre con los llamados viáticos, que son las cantidades dadas a un trabajador para sus gastos de transporte, hospedaje y alimentación, en los casos en que se tiene que desempeñar sus labores fuera de su domicilio o residencia habitual, pues tales sumas son entregadas no como una contraprestación del servicio desempeñado, sino para resarcirlo de los gastos extraordinarios que tienen que hacer por verse en la necesidad de permanecer fuera del lugar de su residencia. Y para que una prestación pueda considerarse parte integrante del salario, es indispensable que se entregue a cambio del trabajo, lo que no ocurre con el automóvil, viáticos y gastos de representación, pues lo que al empleado se le entregaba por los conceptos anotados se le proporcionaba solo para que con mayor eficacia pueda desempeñar sus labores fuera de su oficina e inclusive de su residencia habitual, no como una contraprestación del servicio desempeñado, sino fundamentalmente para resarcirlo de los gastos extraordinarios que tuvo que hacer por verse en la necesidad imperiosa de realizar labores fuera del local de la empresa. Y las consideraciones IMSS-Infonavit. Con base en las jurisprudencias anteriores, los viáticos son considerados herramientas de trabajo, pues su función es facilitarle al trabajador el dar cumplimiento a trabajos encomendados por el patrón. Prestaciones contra herramientas de trabajo. De acuerdo al artículo 27, fracción B de la Ley del Seguro Social, alimentación y habitación no onerosas integran el salario si se otorgan como prestación. Y de acuerdo al Consejo Técnico 77/94, la ayuda de transporte integra salario si se otorga como prestación. En el artículo 27, fracción primera de la Ley de Seguro Social, no integran el salario base de cotización los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa y otros similares. Para que los conceptos mencionados en este precepto se excluyan como integrantes del salario base de cotización, deberán estar debidamente registrados en la contabilidad del patrón. Y de acuerdo al artículo 21, fracción 2 de Infonavit, la base Infonavit es igual a la base del IMSS. Las consideraciones de viáticos no comprobados. Los viáticos no comprobados son una deuda del trabajador para con el patrón, y es recomendable realizar los descuentos respectivos vía nómina, reconocimiento de acuerdo, políticas de control interno, y de acuerdo al artículo 110, fracción de la Ley Federal de Trabajo. Y un viático no comprobado y no descontado puede presumirse como un pago extraordinario. Y de acuerdo al artículo 10, fracción primera de la Ley Federal de Trabajo, los descuentos en los salarios de los trabajadores están prohibidos salvo en los casos y con los requisitos siguientes: pago de deudas contraídas con el patrón por anticipo de salarios, pagos hechos con exceso al trabajador, errores, pérdidas, averías o adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento. Y la cantidad exigible en ningún caso podrá ser mayor del importe
de los salarios de un mes, y el descuento será al que convenga el trabajador y el patrón, sin que pueda ser mayor del 30% del excedente de su salario mínimo. Y los aspectos finales. Los viáticos y gastos de viaje no tienen la naturaleza de percepción, sino de una herramienta de trabajo, y solo si dichos conceptos no se comprueban ni se descuentan por el patrón o reembolsan por el trabajador, puedan presumirse que representan una precisión extraordinaria para este último. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Espero que sea entendible todos estos aspectos sobre los gastos de viajes y viáticos. Y bueno, me despido y espero que tengas un excelente y bendecido día. Saludos.